¡Hola! Ya, hoy vamos a hacer el unboxing de este afeitador de Xiaomi. ¿Ya? Ay, ay, ay. Cortamos. Nina. eh, Todo está en chino. Ok. Todo está en chino, así que no sé qué dirá. Volvemos a utilizar. No, este no es. Este es. Ya. Por seguridad cerramos y. Uy, cayó. Ah, bueno. ¿Qué será? Ah, nunca he tenido un afeitador. Siempre he utilizado las de. ¿Qué serán? Bueno, ya. Siempre he tenido estas. Nunca he tenido un afeitador eléctrico, así que no sé. No sé si es bueno o malo. Solamente lo probaré en estos días. ¿Ya? Ok. Ya este es su cargador USB-C. Y este es el afeitador. Ya. Viene con una especie de tapita. ¿Ah? ¿Funciona? Uy. ¿Para qué? No sé. Ah, para la patilla puede ser. Sí, sí, para la patilla. Interesante. Y este es. Vamos a hacer la prueba. A ver. Así estoy. La prueba en vivo. Ahora me dirán, no, así no se hace, que no, no sé, es mi primera vez que utilizo un afeitador eléctrico.
Lo que no sé si se utiliza con jaboncito o con crema de afeitar. ¿Se podrá utilizar? ¿O será así? Ahí escríbanme. Es decir, ¿cómo se nota que eres un inexperto? ¿Cómo se nota que no sé qué? Lo digo, pero no sé. Parece que ni siquiera ven los videos, pero sí comentan. Lo siento un poquito caliente, no exagerado, y un poco de cosquilleo. Pero creo que está dando resultados. Es mi primera vez. Creo que funciona también como masajeador. Bueno, creo que no te deja, aunque sí, ¿ah? Pero no parece, ¿no? Parece como que le falta todavía un poquito. Pero creo que ha cumplido su función. Ya si quieres más, la vieja confiable. A mis 37 años recién utilizo un afeitador eléctrico. Ya. Eso ha sido la prueba. Ah, obviamente vino cargada. Ok, eso es. Eso es, muchachos. Gracias por seguirme. Y no se olviden suscribirse. ¡Chao! Ah, mira, ¿cómo queda? Uy, ¿dónde estás? Ya, ahí. Creo que no se sale, pero acá está todo lo que me he afeitado. ¿Ya? El modo de lavado, ahorita lo voy a ver, pero este es el unboxing. Ya les diré dentro de una semana cómo me fue a mi segunda y tercera afeitada. Pero para mí está bien, ¿ah? Está bien. Hola. Hoy vamos a hacer el unboxing de este afeitador de Xiaomi. ¿Ya? Ah, y todo lo demás es recontra aburrido.